Hoy titulé ¿cuál es tu prioridad? Y resulta que nosotros tenemos prioridades en nuestra vida, a veces correctamente o a veces incorrectamente, o no necesariamente las tenemos clasificadas, ¿verdad? Entonces yo quisiera, y quizás usted pueda decir, yo no estoy de acuerdo en el punto tal, porque creo que ese debería ser el 2 y no el 4, ¿verdad? Y está bien, yo lo clasifiqué así, tratando de sustentarlo bíblicamente el por qué. Entonces quisiera que viéramos primeramente, para comenzar, Colosenses 2, tiene el versículo 5. Dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Creo que nosotros como familia, o sea, como personas dentro del hogar de cada uno de nosotros, tenemos algún orden dentro del hogar, y por eso de alguna forma procuramos que nuestras finanzas puedan estar bien administradas, bien ordenadas, que nuestra casa pueda estar bien ordenada. Pero yo creo que lastimosamente muchos de nosotros tenemos desordenado algo que es muy importante, y es la prioridad, mi prioridad. Yo la puedo tener desordenada. Ok, trato de ordenar mi casa, trato de que los hijos estén bien, de que las finanzas estén bien, de que lleve todo anotado para qué es lo que hay que comprar en tal fecha y en tal otra, y toda esta situación. Pero déjeme decirle que las prioridades son aquellas cosas que nosotros consideramos más importantes en nuestra vida. Esa es la prioridad. O sea, siempre lo que va a ser prioridad para mí es lo que yo considero más importante para mí. Entonces, establecer prioridades implica de alguna forma clasificar y ordenar diferentes aspectos en nuestra vida. Entonces, eso va a asignar de alguna forma un nivel de importancia a cada una. Ahora, ya usted puede ir pensando cuál es su prioridad, cómo la tiene clasificada. Ahora, ¿por qué es importante tener claras y ordenadas las prioridades nuestras? Primeramente, porque las prioridades son las que guían nuestras decisiones diarias, nuestras acciones diarias. Cuando yo tengo una prioridad, yo voy a accionar sobre la prioridad. Cuando yo tengo definido, clasificado qué es lo más importante para mí, yo voy a hacer lo que está ahí. Ahora, ¿qué nos permite a nosotros de alguna forma la prioridad? Nos va a permitir tener un enfoque claro, establecer esas prioridades va a proporcionar un enfoque claro sobre lo que es más importante para mi vida o para su vida, y entonces eso nos va a permitir centrarnos en algo o en varias cosas que realmente son importantes. Nos ayuda la prioridad a gestionar mejor nuestro tiempo. Cuando usted sabe cuál es su prioridad, usted va a gestionar, va a acomodar, va a administrar de alguna forma mejor su tiempo. ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar a usted a invertir el tiempo en las distintas cosas que usted tiene que hacer. ¿Me están entendiendo? Ok, en cosas que usted ve que no son importantes. Usted invierte sus 24 horas en las 3 prioridades o 5 prioridades más importantes en su vida, y lo que no está ahí, usted no pierde su tiempo en eso. Pero cuando yo tengo el enfoque claro, cuando yo decido ya esto es lo más importante, esto es lo número 1 en mi vida, esto es lo número 2 y esto es lo número 3, teniendo los detalles o las cosas
cosas bien acomodadas, entonces yo voy a poder invertir el tiempo en esas tres cosas para poder salir adelante. Ahora, el tener las prioridades nos va a permitir a nosotros tener un equilibrio en la vida. Cuando nosotros no priorizamos las cosas, no hay equilibrio, no podemos tener paz. Eso nos roba la paz, el estar al tarán tan tan, porque no le damos una verdadera importancia a lo principal de nuestra vida. Entonces nos podríamos estar enfocando nuestro tiempo en situaciones que, es más, nos estamos esforzando, desgastando en situaciones que no son importantes ni para mí ni para mi familia, en aquellas cosas que no deberían de tener tanto valor o importancia para nosotros. Hay gente que es muy ordenada con sus finanzas, hay gente que es muy ordenada con su casa, pero no es ordenada con sus quehaceres prioritarios, espirituales o familiares o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver aquí en la palabra de Dios cuáles tienen que ser las prioridades de vida de un cristiano. Amén. Y vamos a verlo bíblicamente. Por eso le dije que traté de sustentarlo bíblicamente, aunque usted pueda estar pensando que ese punto debería ser primero o el otro debería ser tercero. Lo primero es que nuestra prioridad de un cristiano, estoy hablando de un cristiano, nuestra prioridad como cristianos tiene que ser Dios. Esa es la primera prioridad que un cristiano debe de tener. Y vamos a Mateo. Yo quiero que me acompañe a la Biblia, Mateo capítulo 22. Me dice cuando tiene Mateo 22, verso 36, verso 37 y verso 38. ¿Lo tienen? Voy a dar 5 segundos más para que algunos lo encuentren. Mateo 22, 36 al 38. Oiga, ¿por qué pongo como prioridad en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, que nuestra prioridad tiene que ser Dios? Dice el verso 36 de Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice el verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Quizás en ese no tengamos pensamientos divididos, ¿verdad? Porque ahí está claro. Entonces, quizá ahí podamos pensar igual, quizá puede que alguien diga que no. Entonces, si de verdad usted y yo queremos ordenar las prioridades de nuestra vida, tenemos que comprender, entender y aplicar que nuestra primera prioridad, o sea, lo número uno en la vida de un cristiano, tiene que ser Dios. No puede haber alguien que no sea Dios. Tiene que ser Dios el primero. Ahora, ¿pero qué significa verdaderamente que Dios es la prioridad número uno en nuestra vida? Jeremías, vamos a ir a Jeremías. Mientras usted busca Jeremías ahí en el Antiguo Testamento, después de Isaías, donde estaba en Mateo, todavía más para atrás, ahí vamos a ir a Jeremías capítulo número 9, ¿verdad? Porque es importante que podamos definir o tener el significado o la claridad de qué es, de verdaderamente que es Dios la prioridad número uno en nuestra vida. Me dice cuando tiene Jeremías. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Dice lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme,
que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos esto, significa tener a Dios como primer lugar, es desarrollar una relación personal con Él todos los días de nuestra vida. Decir que Dios es el primer lugar en nuestra vida no tiene que ver, y yo siempre lo digo, muy a menudo, quizás todas las veces que predico, no tiene que ver con venir todos los domingos al culto. Tener una relación continua con Dios tiene que ver en relacionarme todos los días de mi vida con Él. Puede que yo no venga un domingo al culto, pero yo tengo una relación con Dios. Yo tengo una cercanía con Dios. Entonces, cuando Dios se convierte en el primer lugar para mí, en mi prioridad número uno, yo, aunque ese domingo amanecí enfermo, amanecí cansado porque tuve una semana ajetreada, yo ese domingo voy a tener una relación con Dios aunque no venga al culto. Voy a tener un rato de oración, un rato de lectura bíblica, etcétera, etcétera, compartir con su familia. Pero usted no se despega del Señor, ¿me está entendiendo? Ahí entonces nosotros nos vamos a dar cuenta si el Señor es la prioridad para nosotros. Yo muchas veces salgo de gira, hermanos. Yo muchas veces salgo de gira. Y en mis giras, aunque yo tengo la Biblia en mi celular, yo en mis giras llevo una Biblia pequeña de papel. Siempre, siempre. Y en el hotel aprovecho para adelantar cosas de la iglesia, para estudiar cosas de la universidad y para tener mi tiempo devocional con mi Biblia de papel, aunque la tengo en el teléfono. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no pude estar el jueves en el culto de enseñanza no indica que ya Dios dejó de ser mi primer lugar. Lo que me hace ser la persona que tiene la prioridad en Dios es el tiempo que yo me pueda relacionar con Dios, aunque no esté dentro de la congregación. ¿Me están entendiendo? Porque a veces nos cerramos, nos equivocamos. Voy a los cultos, pero no me relaciono con Dios. Y entonces creemos estar bien. Y ojo, y el enemigo nos tiende esa trampa. Usted está bien, usted va a todos los cultos. Entonces nos convertimos en religiosos. ¿Me comprende? Practicamos una religiosidad, pero no practicamos una relación directa con Jesús. Esos tiempos a solas con Dios. Amén. Dice el pasaje de Juan capítulo 14 y verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted me ama, guarde mis mandamientos. O sea, si lo que está diciendo significa que conocer su voluntad y obedecerla. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esa relación que uno puede tener con el Señor es lo que lo lleva a uno a poder aceptar la voluntad de Dios. El jueves que iba con Carlos en el carro, él me decía, pa, ¿cómo ve usted toda esta situación que vivimos? Y yo le decía, nada, pasó. Pero ¿cómo ve usted a Dios actuar? Digo, con su mano benevolente para nosotros. Me dice, yo sé, pero ¿y por qué otra gente no? Y le digo, ¿y por qué otros no se salvaron y nosotros sí nos salvamos? ¿Verdad? O sea, es que hay que ir más allá. Ahora usted me dice, pastor, ¿y usted quería pasar eso? Jamás. Jamás, pero si Dios aceptó que pasáramos eso, lo permitió sin yo haber cometido ninguna imprudencia, porque no saldrá aquel pandereta extraño que diga, eso era por ir al estadio a compartir con los impíos. O sea, eso es una barbaridad, ¿verdad? Como me dijeron una vez que recién llegado aquí, que qué hacía yo en las fiestas de Zapote. ¿Cómo que hacía en las fiestas de Zapote? Y no puedo ir.
No puedo ir a comerme una manzana escarchada, lo más que se me suba el azúcar más, pero ¿qué? ¿Qué con eso? Me señalaron hasta porque fui a las fiestas de Zapote. O sea, iba para el estadio. Dios permitió que pasara. Hace muchas semanas prediqué, creo que es el Salmo 34, creo que es el 34, como por el verso 9, es que me vino ahorita, el verso 9, 10, 11 por ahí, donde el Señor, de alguna forma, y los que estuvieron en ese momento se van a acordar, muchas veces llama con amor, ¿verdad? Con sus lazos de amor. Otras veces llama a la brava, con el, ¿cómo es que se llama? El cabestro, con el cabestro, creo que es el Salmo 34, es que ahorita no me acuerdo y me van a disculpar. Y yo no sé si esto es lo que va a acercar a mi hijo, ¿verdad? Yo no sé, yo no lo puedo saber, si lo va a acercar a Dios nuevamente, porque él nació en el Evangelio, o sea, desde pequeño lo tuvimos en el Evangelio. Entonces yo no sé si al final es eso, y yo tenga que aguantar esos golpes también, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios se acepta, no se cuestiona. Aunque duela, se acepta. Usted me dice, pastor, ¿le duele? Claro, me duele un montón ver a mi hijo así, me desgarra el alma, pero yo la acepto, punto. Yo no puedo estar sobre lo que Dios ha decidido. ¿Quién soy yo? ¿Me están entendiendo? Si me amáis, guardad mis mandamientos, obedezca su voluntad, acepte la voluntad del Señor. Amén. Mateo 10, 37, voy a darle unos momentos. Yo vi que William estaba buscando, ¿era ese o no? No era ese salmo, estoy bateando. No, estaba buscando la prédica. Ah, ok. ¿Mateo qué es? Mateo 10, 37. Y este versículo lo utilicé, no sé si fue el domingo anterior o tras anterior, que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nuestro mayor anhelo como cristianos, nuestro mayor anhelo como hijos de Dios, tiene que ser agradarle a Dios por sobre cualquier persona en este mundo. Y yo explicaba el domingo anterior o tras anterior que utilicé este y otros pasajes ahí, que no es que yo tenga que dejar de amar a la esposa o al hijo, o es que yo maltrate al hijo o a la esposa, es que Dios tiene que estar por encima del hijo y de la esposa. ¿Me está entendiendo? Yo no puedo dejar un montón de situaciones que yo tengo a nivel ministerial por cosas que me quiten eso, porque yo prefiero quedarle bien a los demás. Yo no puedo hacer eso. Ni usted tampoco, no porque yo sea pastor, ni usted tampoco. Entonces, nuestro mayor anhelo siempre va a ser agradarle a Dios. Por eso es que Dios se convierte en la primera prioridad. La segunda prioridad de la que yo quiero hablarle, vea que Dios es la primera, por si está tomando nota. Y usted puede decir, pastor, con esta segunda usted es muy egocéntrico. Bueno, la segunda prioridad debería ser cuidar nuestra propia vida. Escuche bien, Dios de primero y ahora yo. Mi propia vida. Yo tengo que aprender a cuidar mi propia vida. Hablando de este tema, como Carlos la vio tan cerca, me decía, después de todo esto, papi, nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestra salud. Y me acordé de esto. Tenemos que aprender a cuidar nuestra salud. Nosotros no cuidamos nuestra salud. Comemos muy mal. Comemos mucha comida chatarra. ¿Ha oído usted a la gente que le dice? Guarde su vida porque usted es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ha oído usted eso que le dice ahí a la gente? Y usted está como con 60 kilos de más. Y usted no es templo del Espíritu Santo.
Entonces nosotros somos muy dados a ir solo a la panderetada, a la parte espiritual, pero nosotros comemos y no nos cuidamos nuestra salud. Es más, hombres ya con 40 años no van, ahora, y es más, voy a hacer el comercial, noviembre, mes del hombre, de la parte de la próstata. Ya con 40 años, papá, usted tiene que ir a que le hagan el tacto rectal, a que le tomen antígenos, porque en Costa Rica está volado 50 y tanto %. Y entonces le decimos a la otra gente, todo espiritual: varón, usted es templo del Espíritu Santo, no fume. Y si yo soy templo del Espíritu Santo, yo tengo que ir donde el urólogo y dejarme de tanta cosa que me metieron carajillo, y voy a que me hagan el tacto, punto, porque yo debo de cuidar mi cuerpo, mi vida. ¿Por qué debo de cuidarla? Porque tengo una familia. Voy a tomarlo a mi hermano aquí. ¿Por qué Dios primero? Porque si tiene a Dios primero, fortalece su vida. ¿Por qué Él primero? Dos, hablo de primero Él, pero como número 2, porque si Él está bien, su familia va a estar bien. Por ahí es donde voy, no sé si me están entendiendo. Entonces yo tengo que cuidarme. Ah, no, yo no, qué pereza. Pero sí le decimos a la doña: ya se hizo el Papá Nicolau. ¿Y por qué la doña sí tiene que hacerse el Papá Nicolau y yo no tengo que ir? Ya se hizo el examen de mama y usted le huye al médico, nunca se hace unos exámenes de sangre. Vea, hermanos, que yo no se lo estoy espiritualizando todo, se lo estoy diciendo real, lo que nosotros vivimos. Usted puede ser diabético y no se ha dado cuenta. Usted puede ser hipertenso y no se ha dado cuenta. Eclesiastés capítulo 2, voy a darle unos segundos para que lo busque ahí, después de Proverbios, Salmos, Proverbios, y está Eclesiastés. Ahí lo va a encontrar, Eclesiastés capítulo número 2, para hablarle un poquito de esta segunda prioridad que tiene que ser nuestra vida. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice el verso 24 y el verso 25 de Eclesiastés capítulo número 2. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Nadie. Lastimosamente, hermanos, esto es algo que muchos de nosotros no logramos comprender y por eso quizás no le damos tanta importancia. Y ojo, para que no me malinterprete, a veces nos enfocamos a amar más a nuestros prójimos, nos enfocamos más en amar más a nuestro cónyuge. Ojo, para que no me malinterprete, porque aquí ya empezamos a poder pensar diferente. Más a nuestro cónyuge. A veces estamos pensando más en amar más a nuestros hijos, pero nos descuidamos nosotros mismos. Vemos a la esposa enferma y la llevamos al médico. Vemos a nuestros hijos enfermos y los llevamos al médico. Bien, pero yo estoy enfermo y no voy al médico. Le decimos a la esposa que sí vaya al gimnasio, pero yo no quiero ejercitarme. Yo no quiero salir a caminar un rato con ella. Entonces estamos más preocupados muchas veces por el prójimo que por nosotros mismos. Primera de Corintios, y aquí le leo el versículo del que estaba. ¿O ignoráis? Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20.
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, son de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, iglesia, que usted y yo ya no somos dueños de nuestra vida. Ya usted y yo no nos mandamos solos. Nosotros somos mayordomos, porque fuimos comprados a precio por nuestro Dios, por la sangre del Cordero. Nosotros somos mayordomos nada más. Yo no soy dueño de mi vida. Mi vida le pertenece a Dios. Y yo tengo que hacer las cosas conforme le agraden a Dios. Amén. Cuando nosotros vemos este tema de mayordomía personal, la mayordomía siempre va a implicar cuidar de uno mismo, cuidar de nuestros recursos, de los recursos personales que Dios nos ha dado, de manejarlos de una forma equilibrada. Y esto incluye la buena administración de tiempo. Esto incluye cómo manejamos nuestro tiempo. Esto incluye el cuidado de nuestra salud física y mental y de nuestro desarrollo personal. Siempre va a incluir esto. A veces a nosotros no se nos dice eso, solo la parte espiritual, la parte espiritual, la parte espiritual. ¿Ha visto usted la mayoría de pastores que somos gordos? ¿Ha visto usted? Sí, la mayoría de pastores. ¿Así? ¿Por qué? Hay un dicho que dice por ahí, no me acuerdo, mejor ni lo voy a decir. Mi esposa se debe estar riendo de mí, nunca pego una. Porque nosotros muchas veces somos muy dados a hablar de la parte espiritual, a ver nuestra vida espiritual, pero no nuestra parte física. Y entonces empezamos y es donde vienen infartos, es donde vienen derrames y vienen un montón de situaciones porque no nos cuidamos y tampoco le hablamos al pueblo de que se cuide. Claro, ¿cómo le voy a hablar yo al pueblo de que se cuide cuando yo peso 130 kilos? ¿Verdad? Eso está como el cardiólogo que le dice, mira, no puedes subir más de peso, y el hombre no le da en el escritorio, ¿verdad? O sea, no tiene la moral para decírselo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros por lo general? Hablamos de la parte espiritual, pero nunca llamamos a la gente a la parte física porque no la estamos haciendo. Entonces no tenemos la moral para decirlo, ¿me está entendiendo? Pero nosotros debemos de cuidarnos como persona, como segunda prioridad, yo, y en todo el ámbito, tanto espiritual como físico y como mental. Yo debo estar pleno y a veces eso no sucede en nosotros. A veces estamos muy enfermos, a veces estamos viviendo situaciones y no estamos enfermos solamente porque Dios permitió que nos enfermáramos, es porque nuestras cosas o los pasos que estamos dando, la vida que estamos llevando no es la correcta. No estamos haciendo nada para mejorar. Comemos como desquiciados, no nos ejercitamos, somos desordenados, 3 hamburguesas, 4 pedazos de pizza, 6 hot dogs, 2 Coca-Colas, una caja de helado con leche condensada, ¿verdad? Y si alguien es ahí, ya le está llegando, ¿verdad? O sea, y no está mal, pero yo debo de ser moderado para eso. No importa que hoy domingo usted diga, vamos a comprar una cajita de helados ahí de esas medianas y vamos a poner unos barquillos, qué rico, ¿verdad? Pero si todos los días es ese dulcerío, mi hermano y mi hermana, nosotros dentro de un tiempo vamos a estar tan dulces como una melcocha, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestra vida. Y ponía como ejemplo a Michael, que es el que tengo más cerca. Ahí están las 3 niñas. Claro, él quiere tener salud y vida para estar con su esposa y con sus hijas, pero si descuida su parte física, no lo va a poder lograr. ¿Me están entendiendo? Por eso lo pongo como punto número 2. Punto número 3. Vaya y busque Marcos capítulo 12. Y para terminar este segundo punto, mientras usted busca Marcos 12, muchas veces nosotros decimos amar a nuestros cónyuges, pero nos descuidamos nosotros. Si yo digo amar a mi cónyuge, yo tengo que cuidarme yo para tener buena salud y largura de vida, o sea, tener buena calidad, ¿verdad?
Porque al final la familia no quiere tener un esposo o un padre en el hospital. Y a veces esa parte nosotros colaboramos para eso. La familia, la esposa o el esposo o los hijos quieren tener un papá, una esposa o una mamá saludable y lo quiere tener en la casa y lo quiere tener bien para compartir momentos especiales, momentos lindos con ellos. Y eso depende de que nosotros nos cuidemos. Amén. Con eso cierro el punto número 2. Ahora, la tercera prioridad que yo pongo, que vuelvo a repetir, que quizás no sea la suya, pero que creo que deberíamos de tener nosotros, la tercera prioridad es nuestra familia. Nuestra familia. Vea lo que dice, voy a pedirle a alguien que me lea Marcos capítulo 12 y verso 31. Creo que está en otro pasaje, hermana. Marcos 12. Marcos 12, 31. 31. Ajá. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Amén. Ese sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora leímos en Mateo 22 el primero, que está también aquí en el versículo 30. Aquí usted lo encuentra exactamente igual. Entonces, dice, no hay otro mandamiento mayor que eso. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que los primeros prójimos tienen que ser amados por nosotros. Amén. Y tiene que ser nuestra familia, porque ese es mi primer prójimo, es la primera persona que yo tengo a mi alrededor. ¿Están conmigo? Es la primera gente que me rodea. Y entonces aquí quise dividirlo de alguna forma, y yo quisiera que vaya a Efesios y mantenga Efesios, y después vamos a ir a Tito también, ahí que está más para adelantito de Efesios. Vaya a Efesios capítulo 5, para que podamos ver por qué la tercera prioridad es la familia y cómo la podríamos dividir de alguna forma. Efesios capítulo 5, ¿lo tiene? Escuchen, varones casados que tienen su relación. Dice, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, lo primero es que mi prójimo, como varón yo, mi prójimo va a ser mi esposa. Amén. Mi prójimo primero no son mis hijos. Bíblicamente no son mis hijos. Yo por mis hijos puedo dar la vida, se puede tirar, puedo hacer, deshacer, pero los hijos un día van a partir. Bíblico. Pero la esposa se convierte en su primer prójimo, porque dice, ahora ya no serán dos, ahora serán una sola carne. ¿Me están entendiendo? Yo no le estoy diciendo que no ame a su hijo, que lo tire por allá mientras usted abraza a la doña. No. Es que su primera persona a la cual usted debe de amar como prójimo es su esposa. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Hasta la muerte. Dio la vida por ella. Así nosotros tenemos que hacerlo, hermanos. Exactamente igual. Y se entregó a sí mismo por ella. O sea que si usted no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, la está amando mal. ¿Me está escuchando? Los esposos deben amar a sus esposas como prioridad, exactamente como Cristo amó a la iglesia. No pierda Efesios. Vaya conmigo a Tito, más adelantito. De Tito más adelantito, sonó bonito. Tito capítulo 2, me dicen cuando lo tienen.
Quiero que todos lo lean. Tito capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. ¿Lo tienen? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, ahora vuelve. Las esposas deben amar y darle importancia a sus esposos como cabeza de hogar, y luego a sus hijos. ¿Me están entendiendo? El esposo primero a su esposa y después a sus hijos. La esposa primero a su esposo y después a sus hijos. Uno muy comúnmente oye: primero están mis hijos y punto, usted se espera, y si quiere se sirve. Si quiere vaya y caliente, pero primero mis hijos. No está bien ubicado. No es así el orden. No lo es. Y a veces esa parte cuesta entenderla. Yo creo que más le cuesta entenderla a la mujer, ¿verdad? Quizá ahorita están como: pastor, si mis hijos no, que se largue, si se quiere largar, pero mis hijos, es normal, pero desde el punto de vista bíblico no es así. Hay un orden. Ahora vamos a Efesios, que le dije que no lo perdiera. Efesios capítulo 2. ¿Lo tienen? Efesios 6, perdón, Efesios 6. Efesios 6, 2. ¿Qué dice? Léamelo a alguien ahí. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ok. Ahora vuelve. Ya el esposo a la esposa. Ahora los hijos solteros. Escuche bien lo que estoy diciendo. Los hijos solteros deben honrar y respetar a sus padres antes que a otra persona. Ese es el modelo de Dios. El modelo de Dios no es que el hijo soltero que está ahí con sus papás le ponga más atención o le haga más caso al compañero o al jefe que a su papá o a su mamá. El hijo soltero debe respetar y honrar a sus padres antes que cualquier otra persona. Ese es el prójimo que tiene el hijo. ¿Me está oyendo, hijo? ¡Hijo! Ese es el orden. Y el siguiente está en Proverbios. Y yo quisiera que lo busque también. Yo quisiera que lo busque porque es interesante. Proverbios capítulo 23. Me dice cuando lo tiene. Proverbios capítulo 23 y verso 22. Otra persona que me lo lea, por favor. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hijos adultos, solteros o casados. Oiga lo que estoy diciendo. Hijos adultos, solteros o casados deben honrar y cuidar a sus padres y no menospreciarlos en su vejez. La Biblia, hermanos, tiene para todos y tiene de todo. Es que yo ya me casé y ahora mi primera familia es mi esposa y mis hijos. Sí, es cierto. Bíblicamente es así. Esa es su primera familia. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El hecho de que usted tenga una primera familia, tenga a su esposa o tenga a su esposo y tenga a sus hijos, no dice que usted tiene que olvidarse de sus padres. No dice que usted debe dejar a su mamá en su vejez o a su papá tirado. Usted debe de seguirlo honrando, debe de seguirlo cuidando.
Debe de seguirlo amando. Pero a veces decimos, no, es mi primera familia. Y ese es el cuento para olvidarnos y dejar y meter a los viejillos en un anciano, en un asilo de ancianos. ¿Cierto? Vean las épocas. Vean en diciembre cuando salen las noticias en los hospitales que dejaron a 1, a 2, a 3, a 5 viejitos en una banca esperando. Le dijeron, no se mueva, ya vengo. Y se fue de fiesta toda la Navidad, y que ve a ver el hospital que hace, o lo sentaron en un parque. La Biblia nos llama a nosotros a otra cosa. Entonces, ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque si yo pongo a Dios como primer lugar, mi parte espiritual, moral, nunca va a dejar que yo deje desamparados a mi madre o a mi padre. Cuando yo tengo a Dios como primer lugar, va a ser más fácil que yo entienda que yo debo de cuidarme, porque hay gente que está a mi lado que también quiere que yo viva muchos años más. Mis hijos y mi esposa, aunque tal vez algunas esposas puedan decir, pues yo no quiero que viva tanto, pero yo pensaría que la esposa piensa así. Entonces, cuando yo veo eso, cuando yo tengo el orden de Dios, el orden en que yo me debo de cuidar, y ahora es mi familia, voy a estar muy fortalecido a nivel de núcleo familiar. ¿Me están entendiendo? Ahora, como cuarta prioridad, para ir aterrizando, ahora sí, la cuarta prioridad es nuestra iglesia y nuestro ministerio. Y aquí podríamos chocar de alguna forma, porque en algunos momentos yo he podido decir algo. Dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a la primera carta de Timoteo, por favor. Acompáñeme ahí a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo número 2 al 5. ¿Lo tiene? Vamos a esperar porque no oigo que todos lo tienen. Primera de Timoteo 3, verso 2 al verso 5. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Quizás en este punto es en el que más controversia podría haber. Y algunos dirían, quizás usted pueda estar pensando, que la iglesia y las cosas de Dios tienen que estar por sobre la familia y por sobre cualquier cosa. Usted puede decir que las cosas de Dios pueden estar antes de eso. Pero yo quiero que logremos entender algo de verdad importante. Y permítame quizás decir algún término, pero nosotros no podemos fingir en la iglesia y en el ministerio algo que primeramente nosotros no vivimos en el hogar y en la familia. O sea, yo no puedo entrar a la iglesia tomado de la mano con mi esposa, fingiendo que estamos bien y estamos hechos un nudo. Yo vengo y predico y mi esposa está ya sonriente y todo el asunto, pero después de que termina el culto volvemos a agarrarnos del moño.
Cuando yo tengo a Dios, yo y mi familia, entonces la iglesia y el ministerio va a estar fortalecido. Eso no quiere decir que no tenga la discusión con la doña. ¿Quién dice que no tengo la discusión con la doña? Ah, Ignacio. Claro que vamos a discutir con la doña. Y la doña va a discutir con nosotros. Pero cuando nosotros tenemos las prioridades claras, clasificadas, nuestra familia va a estar muy fuerte. ¿Me están entendiendo? Va a estar muy fuerte y yo no tengo que fingir. Yo no tengo que fingir viniendo a la iglesia, haciéndole creer. Y yo no estoy hablando de mí, puedo estar hablando de usted. Haciéndole creer a la iglesia que yo estoy súper bien, pero paso hecho un nudo todos los 7 días de la semana en la casa. Y vengo y canto, y vengo y doy una clase en escuela dominical, y vengo y recibo a la gente en la puerta, pero no tengo ubicado, no he logrado establecer la parte con mi familia. Entonces, este cuarto punto de que nuestra prioridad debe ser la iglesia y nuestro ministerio se va a dar muy fuerte cuando yo los 3 anteriores los tengo claros. Ahora, vaya a Mateo, que es un pasaje muy conocido, capítulo 6, versículo 31 al versículo 33, para que no lo digamos de memoria ni parafraseado, vamos a leerlo. ¿Lo tiene? Mateo 6, del 31 al 33. Voy a pedirle a alguien que me lo lea fuerte y claro. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Por qué traigo este versículo? Porque alguien podría decir: pastor, ¿dónde queda este pasaje si usted también lo ha predicado? ¿Verdad? Usted lo ha dicho. Pero resulta que yo estoy hablando de congregarme y de ministerio. Nuestro Señor Jesucristo, si usted ve este pasaje, deja bien claro que su iglesia y su reino, o sea, el reino de Dios, tiene que estar por sobre todo aquello que nosotros nos afanamos para conseguir el sustento de nuestra vida y de nuestra familia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una cosa es el ministerio y otra cosa es Dios. A Dios lo puse de primero. Ahora, yo tengo que cuidarme. ¿Qué desplaza a Dios? ¿Qué le quita el primer lugar a Dios? Porque Él dice que no nos afanemos por algunas cosas y las da. Ahora, ¿cuándo desplazo a Dios? Cuando siempre tengo el trabajo de primero, cuando siempre tengo el negocio de primero, cuando siempre tengo el estudio de primero. Ahí es el problema. Pero el problema no está en lo otro. Entonces yo pregunto, yo tengo que dejar de trabajar. Usted tiene que cerrar su negocio. Usted tiene que dejar su emprendimiento. No, un no rotundo. Jamás. Lo que no podemos es permitir que los afanes de este mundo nos alejen del reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora sí. Y eso es muy difícil. Yo he contado acá que cuando yo llegué aquí tenía pulpería. Y cerrar la pulpería a mediodía, eso equivalía a perder dinero. Pero yo tenía que decidir. O cerraba la pulpería o venía al culto. Yo tenía que estar claro en eso. Y entonces, ahí es donde yo debo de entender qué me quita Dios.
como primer lugar. ¿Qué es lo que me aleja a mí de Dios? Los afanes. No voy a ir a la iglesia porque el negocio. No voy a ir a la iglesia porque, por ejemplo, yo con alguien hablaba en algún momento que no está aquí, por cierto. Siempre estaba atento a las extras de trabajo. Y las extras de trabajo, domingo, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, voy ahí. Domingo, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, voy ahí. Domingo, de 6 de la tarde. Eso es un afán. O sea, no priorizó. ¿Me entiende? Ahora, ¿es malo que usted un domingo vaya y haga una extra o vaya y trabaje? No. Pero si yo lo hago todos los domingos, pudiendo decir que no, porque no es mi obligación, ya es otra cosa. ¿Me están entendiendo? Entonces yo le estaría quitando el lugar a Dios y se lo estoy dando a mi trabajo, porque estoy afanado por mis finanzas, porque necesito tener más dinero. Quizás lo necesite, pero entre más lo gana, muchas veces más lo gasta. Dijo, tal mes me viene tanto de extra. Bueno, entonces voy a pasar la tarjeta para esto. Y cuando llegó, más bien debe más de lo que se ganó en la extra. Entonces al final, todas esas cosas nos terminan alejando de Dios. ¿Y por qué nos alejan de Dios? Porque yo no tengo una prioridad. No he priorizado mis cosas. No le he dado el enfoque correcto. No he acomodado las cosas para que Dios me empiece a ayudar. Entonces, ¿cuál es la primera? Alguien que me diga, porque ya voy a terminar con la última. La segunda. Y la cuarta, la iglesia y el ministerio. Hermanos, hermanitas que hoy subieron aquí al altar, si usted le da el primer lugar a Dios, por allá, si usted se cuida si usted se esfuerza por amar y darle ese lugar a la familia, cuando usted esté en el ministerio, no es una carga, es un deleite. ¿Me están entendiendo? Porque yo logré priorizar todo. Amo a Dios fuertemente, me amo yo, me cuido yo, amo a mi familia, le doy el lugar a mi esposo. Hablo porque las 4 eran mujeres las que estaban acá hoy. Le doy el lugar a mi esposo, también amo a mis hijos, y eso me fortalece y me deja tranquilo cuando yo venga a la iglesia y participe en el ministerio al cual Dios me ha abierto la puerta. Pero si yo no tengo lo otro, hermanos, mi ministerio es endeble. Si yo vengo a servirle a Dios, imagínense usted, hermanos, que yo subo ahorita a predicar acá. Vea, yo puedo subir quebrantado de salud. Pero cuando usted viene agarrado con la doña o con el esposo a servirle a Dios, usted viene nublado. Olvídese, a mí no me diga, no es que yo soy casado también. Es que yo le he dicho a mi esposa, mira, si me querés decir algo ahora despuesito de las 12, te oigo. Antes no me diga nada, por favor. Porque te nublan. Usted no puede venir a servirle a Dios agarrándose con sus hijos 1 hora antes del culto. Usted no va a servir igual. Nunca va a servir igual. Por eso debo de tener fortalecido y priorizadas las cosas. Ahora, ¿se va a agarrar con sus hijos? Sí, yo me agarro con los míos. Porque es que a mí no me gusta decir, no, todo tiene que estar así. ¿Quién no pelea? Dígame, ¿quién no se echa un pleitecillo ahí? Uno cada 10 minutos. Eso es normal. Pero yo no puedo estar en eso más cuando le voy a ir a servir a Dios. ¿Están conmigo? Quinta prioridad, no lo he nombrado y lo voy a nombrar. Y aquí es donde a muchos, el enemigo los ha sacado de la iglesia. Muchos.
Los ha sacado, y a veces no de la iglesia, pero sí los ha sacado de esa relación de la que yo hablaba, de su presencia, de esa intimidad que Él quiere que nosotros tengamos. Porque esta que le voy a decir es la que muchas veces los cristianos vienen y la vuelcan de aquí a aquí, de 5 a 1. Y ahí estamos mal nosotros, hermanos, muy mal, y ojalá esto nos sirva a nosotros. La quinta tiene que ver con el trabajo que lo nombré ahorita, el negocio y el estudio. Trabajo, negocio y estudio nunca puede estar sobre Dios, sobre mí, sobre mi familia, sobre la iglesia y sobre el ministerio. Nunca, nunca. Y ahí sí se lo tengo que refutar. Nunca. Pastor, ¿tengo que dejar de trabajar? No. Pero su trabajo nunca puede estar por encima de eso. Pastor, ¿tengo que dejar de estudiar? No. Pero eso es porque Dios guarde a algunos chiquillos, oigan eso, vea, mami, papi, dice el pastor que esto es lo último, yo ya no estudio, no vuelvo al cole, más iba como un quebrado, ¿verdad? El negocio, el estudio o el trabajo no puede estar sobre eso. Hay gente que dice, yo no puedo venir a la iglesia porque tengo que estudiar. Y a veces se compromete días a estudiar que son días de culto, donde puede decir perfectamente que no. El afán se lo lleva a que el negocio sea primero que Dios, sin darse cuenta que si le da el primer lugar a Dios, Dios le va a bendecir el negocio. Punto. Estudie. Si quiere abrir un negocio, ábralo. Quiere trabajar fuerte, trabaje, pero nunca le dé el primer lugar a esto. Nunca. Yo trabajo y yo estudio, no tengo negocio. Y yo tengo que luchar muy fuerte para que estas cosas no me desplacen. Muy fuerte. Pero en el momento que dependa totalmente de mí, ni el trabajo ni el estudio me van a sacar de ahí. Porque hay un patrón. Yo trabajo de lunes a viernes, pero hay un día que a mí me dicen vaya sábado y yo tengo que ir. ¿Y acaso me mando solo? Yo tengo que ir. Pero en cuanto dependa de mí, como dice Romanos, que estar en paz con todo, en cuanto dependa de mí, yo no voy a ir a trabajar. En cuanto yo pueda decir que no, yo no voy a ir a trabajar. ¿Están conmigo? Vamos a la primera carta de Tesalonicenses y terminamos con este versículo. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Me dicen amén cuando lo tienen. Dice la primera carta a los Tesalonicenses 4, 11 y 12. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. ¿Cuándo dijo el apóstol Pablo que no trabajara? Nunca. ¿Cuándo dijo el apóstol Pablo que no se ocupara del negocio? Nunca. Pero él da el enfoque y dice
háganlo con sus manos como les hemos mandado, a fin de que ustedes se conduzcan honradamente, o sea, no anden buscando la plata de otra forma, y no tengan necesidad de nada. O sea, trabajo para sustento, trabajo para no tener algunas necesidades, atiendo el negocio para sustento, para prosperar. Pero nunca esto, ni lo prohibió Pablo, pero tampoco lo puso por encima del ministerio. Nunca lo puso sobre Dios. Nunca. Y a veces nosotros queremos prosperar pasando mi trabajo o mi negocio o mi emprendimiento antes que Dios. Entonces quito a Dios de aquí y lo pongo aquí y pongo mi trabajo acá. Nunca puede ser así. Estaríamos mal ubicados. Y yo dije al principio, puede ser que usted piense diferente que yo, pero el que usted piense diferente que yo tiene que sustentarlo bíblicamente. Yo se lo estoy sustentando bíblicamente de cada paso que nosotros tenemos que dar como hijos de Dios. Y a veces, porque hay gente que dice, ¿y el pastor qué quiere? ¿Que yo pase ahí metido? ¿Él me va a mantener? No, ni pienso, ni por la mente, ni puedo. ¿Costo puedo mantenerme yo? Lo que yo le estoy diciendo es que cuando usted y yo ponemos las prioridades claras, va a venir una bendición de Dios, tanto espiritual como material. Jensi, ¿a qué hora viene usted los domingos? Hoy a las 11. Y tiene que ir a trabajar. Y ese es el horario que le toca. Va soplada. Hoy la vi montarse en un carro, por cierto. No era que estaba chepeando, estaba manguereando. Y la vi montarse en un carro y viene tarde al culto. No viene tarde porque quiere. ¿Dios la va a reprender? No. Es su día, o sea, le tocó. No puede hacer absolutamente nada para cambiar eso. ¿Me está comprendiendo? El asunto es cuando se sale de mis manos. Antes venía mucho antes de la hora. Venía, cocinaba a las 8 de la mañana y todo. Ahora no puede. Entonces uno tiene que saber cuándo sí y cuándo no. Cuándo sí qué. Cuándo sí le doy el lugar a Dios y cuándo no le doy el lugar a Dios porque yo no quiero darle el lugar a Dios. ¿Me están entendiendo? Nuestro empleo, nuestro negocio, nuestros estudios académicos son muy importantes, hermanos. Pero nunca pueden ser más importantes en nuestra vida que la comunión que yo pueda tener con Dios. Nunca. Ni nuestra salud, que con nuestra familia, eso siempre va a venir ahí. Y de nuestra iglesia. Ojalá todos nos comprometiéramos con la iglesia. Ojalá todos nos comprometamos con la familia. Nos comprometamos con nosotros mismos. Y las cosas van a cambiar. Amén. Cierro diciéndole esto. Usted no tiene que dejar de trabajar, ni dejar de estudiar, ni dejar su negocio para poder darle el primer lugar a Dios. Usted no tiene que dejar de trabajar, ni de estudiar, ni dejar su negocio para poder servirle a Dios. Cuando usted tiene las prioridades bien claras y bien acomodadas, Dios le va a dar el tiempo para que usted le sirva a Dios. Hay unos tendrán más tiempo que otros, pero el tiempo que yo tenga se lo voy a dar a Dios. Yo anhelo mucho tener el tiempo que yo tenía hace más de 2 años para la iglesia, pero hoy no lo tengo. Y le pido mucho a Dios volverlo a tener. No he perdido la fe. No he perdido la fe de volver a estar a tiempo completo en la iglesia. Pero hasta que yo lo pueda hacer sin cargar a la iglesia, sin que se tengan que ver obligados de sostenerme a mí, que debería de ser, porque el obrero es digno de su salario, pero no quiero obligar a nadie. Pero yo anhelo volver a estar en la iglesia. Anhelo estar 24 horas, estar atendiendo a la gente como se lo merece, como la gente lo necesita, y no cuando yo puedo.
no cuando me quedó un chance. Si usted tiene tiempo, hermanos, para servirle a Dios, sírvale. Vieras que después de los años que yo tuve de servirle a Dios a tiempo completo, vieras que yo echo mucho de menos eso. Yo echo mucho de menos el tiempo con la gente, hasta el tiempo personal con Dios. El tiempo de radio, muy poco voy a la radio. Y ahora me preguntan, pastor, ¿puede? Ya no me dicen, pastor, tal día no puede, ya saben. Vieras cómo me duele a mí. Y no me han sacado porque Dios es muy grande. Por eso no me han sacado, pero ya no puedo. Y quizás usted tiene tiempo para servirle a Dios y no lo hace. Quizás usted ahora que ve el árbol diga, pastor, vieras que a mí me gustaría poner unas guirnaldas, y no sé, guirnaldas, es que se llama así, guirnaldas. ¿Puedo ir a la iglesia? Venga, póngalas. Pastor, vieras que tengo unas luces en la casa que me gustaría ir para la Navidad. Venga, es parte, sea parte de la iglesia. O cualquier otra cosa, se me viene eso porque vi el árbol que lo armaron ayer. Cualquier cosa que usted pueda hacer para la iglesia. Estoy hablando algo como eso, pero ya a nivel más ministerial, en donde Dios le haya dado un don a usted, que usted pueda hacerlo. Hoy, muchachas se unieron al canto, gracias, lo hicieron muy bien, bonito, les felicito, se han dejado usar, servirle a sus hermanos, alabar a Dios. Qué lindo, ojalá haya más gente. Aquí está abierto para todos, pero tenemos que estar ahí. Amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.